buenas noches a todos los gatos que se conectan a esta hora a la sala de los mismos gatos. Feliz inicio de semana, bienvenidos. Esperamos que hayan pasado un buen fin de semana, que hayan descansado, que se hayan cuidado, por supuesto, en sus casitas. Les agradecemos por acompañarnos como todas las semanas. Oigan, hoy tenemos una invitada fantástica, pero antes de ir con ella, yo quiero contarles que un día como hoy, pero de 2004, fue la primera vez que Lionel Messi, uno de los mejores jugadores del mundo, si no es que el mejor, debutó en Barcelona. Entonces, valía la pena recordar a ese crack que hoy, hace varios años, en 2004, debutó por primera vez en este equipo. Pero bueno, antes de ir con nuestra invitada y con el tema del día, quiero que nuestra querida Laura Herrera nos cuente hoy en nuestra campaña de Adopta No Compres a quién vamos a ayudar. Hola, gatos. Hola a todos. Un saludo a Héctor, que hoy no pudo estar y por eso hoy estoy yo reemplazándolo en la campaña de Adopta No Compres. Un saludo para Antonia, que está cumpliendo años hoy, la hija de Héctor, así que les mandamos un beso. Feliz cumpleaños, Anto. Y hoy vamos a ayudar a... Un segundo le ponemos más color. A Panelita. Miren a Panelita. Oh. Panelita es una perrita que ya es adulta, tiene 10 años, es una costeñita rescatada de la casa de una señora en Barranquilla que acumulaba animales y ella estaba muy mal de salud y los vecinos decidieron entrar a su casa y botarla a la calle a los animales. Así que hoy vamos a ayudar a Panelita, es muy tranquila, es sociable, le gusta que la consientan. En fin, aquí está Panelita. Miren, ¿quién no se enamora de Panelita? Además es grandecita, que ayúdenla, es divina, ¿no les parece? Bueno, adóptenla. Gabriel, llévame contigo y Nina. Para ¿no? Nina. Bueno, gatos, ya saben, ahí están las redes sociales, el correo electrónico y el teléfono de la Fundación Adopta No Compres para que podamos ayudar a Panela, y ellos necesitan un hogar que les brinde mucho amor y yo sé que ustedes pueden ayudarlos. Pero bueno, ahora sí, entremos en materia. Hoy se cumple una semana desde que la minga indígena decidió salir desde Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, con un solo propósito: ser escuchados por el presidente Duque. Son 4.000 indígenas del suroccidente de Colombia los que ayer llegaron a Bogotá después de recorrer muchos kilómetros, después de pasar por varios departamentos, donde fueron recibidos muy amablemente por los ciudadanos que allí viven. Y esto los ha hecho parte de la agenda nacional. Todos los días se está hablando en medios de la minga indígena. Y por supuesto se han generado esas percepciones de ciertos sectores. Unos dicen que es un show político que solo quiere afectar al gobierno nacional, y otros sectores reciben con beneplácito que la minga esté llegando a Bogotá y lo dan por un muy buen augurio. Son 4 aspectos que los líderes indígenas quieren discutir con el presidente Duque: la defensa de la vida, el derecho del territorio, la democracia y, lo más importante, la paz. Por eso hoy en la sala de los mismos gatos quisimos invitar a alguien que pueda contarnos lo que representa la minga indígena y la importancia de la movilización para el debate público. Nos acompaña la concejal de Bogotá, Atiquigua, indígena del pueblo Arhuaco y reconocida activista ambiental y política. Concejal, bienvenida a la sala de los mismos gatos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme, a toda la gente que en este momento se conecta a través de las redes. Hablar de un tema tan especial como es el tema de la minga, ¿no? La minga es en vocablo quechua, que significa cultivar, sembrar juntos, ese trabajo mancomunado en torno al interés colectivo. Entonces, agradecerle al pueblo quechua, ¿no? Nos recuerda pues que tenemos muchas cosas andinas. En última, yo veo que todos resonamos como con la minga, ¿no? Porque yo creo que estamos todos afrontando un momento que sentimos que es en un trabajo de cooperación mancomunado, que finalmente vamos a poder salir de la profunda crisis en la que estamos. Entonces, yo creo que
estos valores son fundamentales en este momento por la crisis que atraviesa nuestra sociedad. Efectivamente, pues esta es una agenda noble. Yo creo que todos hemos visto, en especial esta generación, que es una generación joven en nuestro país, cada vez más sensible a la paz, cada vez más sensible. Ustedes que son un programa, veo que ama a los animales, pues sabemos profundamente pues que somos una generación con otra sensibilidad. Yo creo que todos estamos cansados de la guerra y en ese sentido, pues yo quisiera, pues, decir que realmente el continuum de violencias que han soportado los pueblos indígenas realmente debería tener ya una solución estructural, porque es que desde la llegada de los españoles, por ejemplo, las mujeres indígenas ha sido la violencia sexual, hasta nuestros días, ¿no? Ya veíamos el tema de la niña en Vera, ¿no? Y el Estado, en vez de salvaguardar la niña, ¿no? Era más bien a responsabilizar a la niña de toda esta abuso sexual a la que fue sometido por 7 militares, cosas absurdas como esa. Entonces, en vez de velar los derechos de la niña, lo que hacen es tratar de mover la opinión pública para poner en cuestión su dignidad. Asimismo está pasando con la minga. Yo creo que hay sectores de la sociedad que se niegan incluso a dialogar con los pueblos indígenas. Yo creo que la pandemia lo que ha desnudado son las profundas desigualdades del mundo, no solo de nuestro país, sino del mundo. América Latina ha sido un continente que se ha visto solo como una despensa para extraerle el oro, el petróleo, el carbón. Así que cuando hablamos de la vida, hablamos de la vida de todos, no solo de los indígenas. La Amazonía, gracias a ella bebemos agua aquí en Bogotá. Vía atmosférica llegan los ríos voladores, las anacondas, la boa del origen. Si somos conscientes de ello, yo creo que qué más le podemos pedir a los pueblos sino haber cuidado esta tierra, este mundo. Entonces, yo creo que eso es muy coherente con la forma de vivir de muchos pueblos indígenas en armonía con la naturaleza. En el caso de la Sierra Nevada, pues también tenemos nuestro estilo de minga que tiene que ver con esa conciencia de ese origen primigenio con el agua, con la tierra. Todos los pueblos indígenas estamos realmente solidarios en un proceso de que no más violencia ni directa, asesinatos ni desplazamientos, no más violencia estructural, racismo, exclusión, discriminación, invisibilización, tampoco no más violencia cultural. Es decir, la imposición de una cultura hegemónica sobre las demás culturas, que además creen que tienen la razón, pero es que estas son relaciones que no podemos nosotros seguir tolerando, la imposición de la desigualdad, estos mandatos patriarcales, racistas y coloniales, yo creo que ya tenemos que recogerlos. Todos estos símbolos coloniales, estos son los mensajes que están enviando los pueblos indígenas. Concejal, bueno, al inicio del programa hablé de 4 aspectos fundamentales que tiene la minga, en donde se involucra la defensa de la vida, el territorio, la democracia y la paz, pero cuéntenos muy corto, ¿qué es lo que está solicitando específicamente la minga y cuáles son esas peticiones específicas? ¿Son peticiones históricas de la minga o tiene que ver algo relacionado con el gobierno que tenemos actualmente? Sí, claro. Primer punto, yo creo que todos debemos pedirle al presidente Iván Duque que hable con la minga, porque me parece que él es el presidente de todos. Entonces, pues yo creo que una cosa mínima de respeto es el diálogo. El Estado no puede seguir pretendiendo vía represión. O sea, ¿cuál es la relación con la ciudadanía? No puede ser una relación simplemente de SMAT o de abuso de poder, no. Tiene que ser un diálogo. Y entonces, ¿cómo replanteamos esa relación Estado-sociedad? Porque lo que hemos visto es que la represión no solo es contra los pueblos indígenas, la represión, el abuso del más fuerte sobre el más débil es como la constante en este país y yo creo que eso no es tolerable. Lo vimos en Estados Unidos con la rodilla de un policía sobre el cuello de un afroamericano y se levantó todo el país a repudiar este hecho. Pero en este país cada 72 horas asesinan a un líder indígena y no pasa nada. ¿Cómo así? O sea, esto es un atropello. Ya vimos lo que pasó en Bogotá.
con el atropello pues, a un ciudadano que perdió la vida por culpa de todos estos abusos del poder. Es decir, un primer tema es por qué el presidente no quiere dialogar con la minga, ¿no? Esas serán las preguntas que uno se hace. Yo creo que lo primero es llamar al diálogo para poder abordar la agenda. ¿La agenda qué es? ¿Cómo resolvemos el tema del asesinato sistemático a los líderes sociales? Acordámonos que de 10 países peligrosos para los defensores ambientales, Colombia ocupa el deshonroso primer lugar. Y si miramos el listado de esos defensores ambientales, el 65% son líderes de la diversidad étnica. ¿Y por qué están matando a esos líderes? Pues porque no son funcionales al modelo económico actual. Estos son elementos estructurales. Necesitamos hacer la paz con la naturaleza. Y esto implica decisiones, pero tenemos que hablar. Y esto lo tenemos que elevar a un diálogo de una democracia vital, no de una democracia agonizante, de unos cuantos decidiendo por todos, no, de una democracia vital donde todos participamos. Entonces, fíjense, el Congreso de la República empieza a hablar de reformar el derecho a la consulta libre, previa e informada. Es decir, que le pregunten a los pueblos indígenas, que les consulten qué es lo que se va a hacer en sus territorios, de 34 millones de hectáreas aproximadamente territorio indígena, que son selvas, que son hogares de la biodiversidad. La mitad se ha concesionado para actividades extractivas, agrícolas, mineroenergéticas, sin preguntarle a los pueblos indígenas. Entonces el tema aquí es, ¿son los pueblos indígenas propietarios de su tierra? ¿Son los pueblos indígenas sujetos de derechos? ¿Son los pueblos indígenas ciudadanos de primera, segunda y tercera? ¿Por qué quieren quitarle el derecho a participar? Y ya hemos visto que no solo es con los indígenas, sino con las consultas populares, es con negarle a la gente su condición de habitante de un territorio y a participar de las decisiones que le afectan, que le atañen su salud, su hábitat. Entonces yo creo que eso implica, por eso el tema de la democracia hoy está en el centro también de la agenda de los indígenas. Es decir, nosotros no podemos seguir siendo ciudadanos de quinta categoría, a lo que se nos impone y se nos notifican las decisiones que toma el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la tecnocracia internacional. Qué pena, pero es que esto también tiene que ver con la dignidad de un continente. De acuerdo, yo la oigo hablar y no puedo dejar de preguntarle lo siguiente, porque he visto en redes sociales que de por sí ya estamos bastante polarizados, pero el tema de la minga ha polarizado un poco más la discusión. Pero en medio de la discusión, el lenguaje que yo he visto es bastante fuerte. Y creo que muchos colombianos han pelado un poco y se han desvestido, se han desnudado y han mostrado su lado racista en la forma en que se han expresado respecto a la minga. ¿Qué opinión tiene usted de eso? ¿Somos los colombianos en serio tan racistas o qué es lo que sucede? ¿Siempre ha sido así? ¿Siempre se han sentido atropellados por aquellos que se creen de alguna otra manera superiores por muchos aspectos? Bueno, yo creo que Colombia es un proyecto colonial. En los términos de Diana Uribe, que es una historiadora que me parece que lo describe muy bien, ¿qué significa eso? Es como cuando una persona entra a tu casa, un desconocido, se come lo que tú tienes para tus hijos en la nevera, te saca de tu cuarto, te manda al cuarto de atrás. Eso es lo que pasa en este continente. Y viene pasando hace 500 años, ¿no? Llegaron por el oro, ahora por el petróleo, por el carbón. ¿Qué ha representado para Cerrejón el extractivismo? Sed, hambre. Esa es la geopolítica de la sed, el hambre, la servidumbre, la esclavitud, la enfermedad. Y entonces tener que soportar ese destino, ¿no? Ese empobrecimiento. Los municipios más pobres de este país son los municipios que han optado por esos modelos económicos extractivos, por el extractivismo. Miremos el caso de La Jagua, miremos el caso de Cerro Matoso. Esa es la situación. Y entonces, primero, tengo que decir que esa es una economía suicida. Necesitamos pensarnos la economía desde
una perspectiva muchísimo más amplia, reconocer las economías indígenas. Nosotros no somos pobres, tenemos tierra, tenemos cultura, tenemos nuestro plan de vida. ¿Cuándo piensa la pobreza? Cuando fumigan con glifosato, cuando llegan a sembrar cultivos, cuando contaminan los ríos, cuando secuestran los ríos, ahí empieza el empobrecimiento. Entonces muchas veces se piensa que la pobreza está en nuestras comunidades, no, la pobreza está en ese discurso hegemónico que hace promesas que no se han cumplido. Si se ha profundizado en la desigualdad en nombre del progreso, ese es el arma de destrucción masiva que se inventó la humanidad. Entonces, yo creo que esto requiere realmente que empecemos a derribar, pero los monumentos internos que nosotros, sin ser conscientes, le tenemos a la colonia. ¿Y por qué pasa esto? Miremos si el sistema de educación formal escolarizada incluye unas clasecitas sobre los sistemas de conocimientos propios de los pueblos indígenas. No, a nosotros no nos enseñan absolutamente nada. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una educación profundamente colonial. Concejal, qué pena, yo soy la dictadora del tiempo aquí en este programa, entonces me toca sacarle el letrerito. Pero bueno, a propósito de este tema que tocó Laura, en sus últimos días se ha visto en redes varias imágenes de supuestos integrantes de la minga indígena portando armas, en unas posiciones bastante difíciles de comprender, de dinero, de drogas, bueno, y también vimos una foto que está rotando todavía mucho y es una foto de la llegada de la minga en Bogotá, donde hay en un puente una pancarta que dice, que pide explícitamente la muerte de Uribe. Entonces, la pregunta está relacionada con que usted cree que estas marchas están siendo infiltradas. ¿Cómo garantizar a los bogotanos que detrás de esto no hay un cultivo para pescar en río revuelto, que efectivamente esta minga es tan legítima y que no está siendo presionada por brazos externos al pueblo indígena? Bueno, yo hoy acompañé del Palacio de los Deportes a la Plaza de Bolívar y realmente transcurrió todo muy tranquilo. Otras veces he tenido que salir corriendo en medio de los gases lacrimógenos. Esta vez fue un caminar mientras intercambiábamos un poco reflexiones sobre lo que está pasando en el país. Luego, pues en la plaza, escuchando las personas pues que están al frente también de este proceso. Me parece que es de sentido común que Bogotá es el espacio donde confluyen todas las protestas de nuestro país. Fíjense, esta es la ciudad donde nosotros podemos sentir un poco todas esas agendas de nuestro país. Entonces, lo primero es el derecho a la protesta social, por supuesto que es un derecho fundamental. Ahora, ¿cómo se tramita esto? ¿Cuáles son los mecanismos para que esta protesta social encuentre un diálogo asertivo con la institucionalidad? Este es un tema de voluntad. Entonces, yo lo que veo es el presidente realmente tiene la voluntad de dialogar, porque es que a la gente que yo vi caminando, ¿no? La vi sin armas, la vi tranquila, más bien en el ánimo de poder resolver las profundas situaciones que están padeciendo en el territorio. Por supuesto que su territorio es un territorio complejo y cada vez se complejizan las situaciones porque hay más de 82 conflictos de todo tipo, interétnicos. Digamos que hemos notado que hay un efecto también internacional sobre la progresividad de los derechos de la diversidad étnica en el continente. Y es que Trump realmente con su racismo ha contagiado a todo nuestro continente, lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto. Entonces, estos racistas soterrados, pues creo que se han sentido motivados con Trump a dejar fluir como todo lo que sientes. Antes no era políticamente correcto, con Trump se volvió políticamente correcto.
Ahora, yo creo que en un territorio tan complejo como el Cauca, pues también generalizar la minga, porque es que la minga es grande, hay diferentes actores, es como si yo dijera que todos los blancos son violadores. Yo creo que no hay que generalizar, porque es que las generalizaciones nos llevan a estigmatizar las expresiones ancestrales de trabajo colectivo, y ahí es donde entramos a un problema, porque entonces se justifica matar a los indígenas. ¿Por qué? Porque entonces si son acusados de ser narcotraficantes, si son acusados de ser guerrilleros, si son acusados de lo otro, pues ese es el primer paso para después asesinarlos. ¿Por qué? Porque ese es un argumento que utilizan. Entonces yo, desde el Consejo de Bogotá, lo que he hecho es, miren, uno, no generalicemos, no caigamos en ello. Si hay dificultades, tenemos que hacer las denuncias puntuales, quién, dónde, cómo se llama, efectivamente, pues la comunidad indígena también es una comunidad diversa, amplia, no faltará pues también quien ande metido, pero tenemos que decir quién es, no podemos entrar en generalizaciones, creo que eso es estigmatizar a toda la comunidad indígena, además que es muy diversa, no podemos caucanizar tampoco a los indígenas, porque son 105 pueblos indígenas en Colombia, con resistencias y procesos diversos. Entonces yo creo que esta es una categoría colonial que tenemos que ir superando, digámosle al Misak, Misak, digámosle al Iku, Ik, digámosle al Muisca, Muisca, digámosle al Huitoto, Huitoto, porque esa otredad, ¿no? Como los indígenas, nos llevan precisamente a caer en este tipo de equivocación. Eso hace parte de nuestra ignorancia como sociedad, de meterlos a todos en el mismo costal, y no es así. Concejala, usted está tocando un tema bastante interesante cuando se refiere a la generalización. De hecho, usted mencionó que son 105 comunidades indígenas distintas, según la Organización Nacional Indígena. Por 5 días, guambianos, paeses, nazas y otras organizaciones sociales y campesinas arribaron a la capital. Esta pregunta yo creo que le surge también a muchos ciudadanos del común, y es ¿por qué nunca vemos Wayuu, Arhuacos, Kogi, entre otras comunidades marchando, sino que los pueblos del Cauca o las comunidades del Cauca son las que históricamente convocan las marchas? ¿Por qué cree que esto está pasando? ¿Qué nos puede decir o cómo nos puede explicar pues esta temática? Bueno, yo creo que es interesante y me estaba acordando yo de una historia. Hace 104 años vinieron los primeros arhuacos caminando a Bogotá a hablar con el presidente Concha de ese tiempo, y traían 3 punticos de la agenda. Uno era el tema de la línea negra. Imagínense, o sea, vamos a completar 100 años de diplomacia intentando hablar con el gobierno. Luego ustedes han visto que la Sierra estuvo en un diálogo de alto nivel con el presidente Juan Manuel Santos a propósito de la agenda de paz. Antes de irse, el presidente firmó finalmente el decreto 1500, que ahora las empresas extractivas quieren echar para atrás, pero ese es el reconocimiento ¿a qué? A que Colombia existen múltiples maneras de ver y habitar el territorio, no una sola manera. Entonces, por ejemplo, les pongo el ejemplo de la Sierra, porque desde la mirada del Estado son 3 departamentos, 17 municipios, toda esa arquitectura colonial. Desde la perspectiva de los pueblos indígenas de la Sierra, pues es el corazón del mundo, es el corazón de la tierra, es una unidad cultural, biocultural, es la cultura y la naturaleza, el ecosistema es uno solo. Entonces, fíjense, si uno se traslada a la Amazonía, son 56 pueblos, es igual, tiene unas historias particulares. Por ejemplo, les podría contar la resistencia de las mujeres indígenas de la Amazonía durante la época de la cauchería. Lo que pasa es que nosotros tenemos que salir un poco de esos relatos oficiales de la historia y mirar cómo han hecho los pueblos para resistir. En el caso de la Sierra, nuestra resistencia que la hemos tenido ha sido pacífica y ha sido una resistencia espiritual. Entonces decía la señora Rosa Cotes, anterior gobernadora, que nosotros éramos mansos. Entonces hay un concepto como del indio permitido, es decir,
el aceptado, digamos, por la sociedad, porque lo consideran, en fin, obediente, sumiso, entre otras cosas, pero yo pienso que los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas son invaluables, no solo para nosotros, sino para la humanidad. Por eso estamos impulsando que se declare de patrimonio inmaterial los sistemas de conocimiento de la sierra para la humanidad. Ahora, yo creo que... Concejal, eso me parece súper chévere esto que está diciendo, porque está muy relacionado con lo que yo quería saber, que yo le quería preguntar, porque yo escucho y yo veo lo que usted nos está contando, y escucho muchas otras de las cosas de los indígenas, especialmente lo que usted nos está diciendo de primero, no caucanizar la discusión, y segundo, de no creer que todos los indígenas los podemos meter en un solo paquete. Entonces, yo la escucho y yo siento que en Colombia la polarización nos está llevando a pensar que si uno es de derecha, uno tiene que decir que los indígenas están infiltrados por la droga y por la coca y un montón de cosas, y se repiten un montón de cifras y un montón de cosas que mucha gente no entiende y no escucha realmente lo que los indígenas están diciendo. Y al mismo tiempo, uno escucha a muchos sectores de izquierda y uno lo que ve es gente que tampoco está escuchando lo que los indígenas están diciendo, sino que más bien lo está tomando como de una manera casi como con la metáfora del buen salvaje, identificando lo indígena y con una idealización de lo indígena, pero no específicamente acerca de lo que están pidiendo. Entonces mi pregunta va por ese lado: ¿cómo podría uno apoyar a la Minga y a los movimientos indígenas sin parecer un político que se pone un traje, casi un disfraz, y mañana se olvida por completo de la comunidad? ¿Cómo hace uno para apoyarla y entender bien y escuchar mejor? Esa es una pregunta bien interesante porque, miren, estamos en una crisis civilizatoria como especie humana y la pandemia me ahorra todas las palabras. Es multifuncional, sistémica. Esta pandemia, si como especie humana no encontramos cómo volver al origen es volver al equilibrio, superar el consumismo, el individualismo. Todos estos problemas proceden de la falta de equilibrio del ser humano. Tomamos más de lo que necesitamos de la tierra hasta que ya no se puede regenerar la naturaleza. Entonces, estar en equilibrio con nosotros mismos, en nuestra familia, nuestras comunidades, nuestros barrios, nuestras ciudades, realmente implica unos saberes prácticos. ¿Cómo hacemos comunidades? Que los temas ambientales los tenemos que resolver colectivamente. No solamente es un asunto de un ciudadano suelto en el marco de las dinámicas. Entonces, en concreto, ¿qué puede los pueblos indígenas aportarle a la humanidad? Mire, el 22% de este mundo es territorio indígena. Un territorio que alberga el 80% de la biodiversidad del mundo. ¿Qué significa esto? El futuro de la biosfera depende de la preservación de esos territorios, pero también de esas culturas. Es que esa biodiversidad no es un hecho fortuito de la naturaleza. Son miles y miles de años donde fundamentalmente las mujeres indígenas se han encargado de hacer del mundo un jardín biológico. Y ahí, en ese sistema de conocimientos profundamente ligado, es que, por ejemplo, aquí los niños van a la escuela, después pasan al colegio, a la universidad, y es un claustro, 4 paredes. Para nosotros la tierra es un aula viva de la que aprendemos. Entonces, yo sé que está muy de moda el tema ambiental, pero eso es una moda, que los políticos usan un girasol, en fin, pero realmente quienes han cuidado la tierra son los pueblos indígenas. Eso no es mentira, ¿me entiendes? No es marketing publicitario. Miremos el mapa. ¿Dónde está el agua? En los territorios indígenas. ¿Dónde está el aire? En los territorios indígenas. ¿Dónde está la biodiversidad? Entonces, partiendo de ahí, yo creo que se es injusto desconocer esta sabiduría, estos sistemas de conocimiento para el futuro de la humanidad, porque es que no cuidamos la tierra solamente para nosotros o para nuestros hijos. El futuro de nuestras generaciones depende de que la Amazonía pueda seguirle brindando agua a este continente, a este mundo, que cada vez está más seco. Entonces, ahí es cuando yo considero pues que tenemos que trascender la polarización ideológica. Esto es una mentalidad occidentalizante. ¿Qué nos permiten los pueblos indígenas? Entender que somos uno,
con el agua, con la tierra, con el aire, con el sol. Es volver al origen, es recuperar esa unidad primigenia con el cosmos. Entonces, yo lo primero que diría es salgamos de 200 años de polarización ideológica, de 200 años de violencia bipartidista. Somos agua, somos tierra, somos el aire que respiramos. Si la gente nos escuchara, entendería realmente que hay que construir otra alternativa civilizatoria y que nosotros somos parte de la solución y no parte del problema. Entonces no nos asesinen, porque si mueren nuestros conocimientos, ¿quién va a sanar la tierra? Concejala, pero digamos una pregunta con base en el contexto que usted nos está dando, ¿a qué se deberá entonces, digamos, la negativa del gobierno, digamos, a reunirse con la minga indígena? Y llama la atención, por ejemplo, que hoy el Alto Comisionado para la Paz dice que va a viajar, cuando pues los líderes los vemos aquí en Bogotá, entonces pues no sabemos con quién se va a reunir en el Cauca. Entonces, ¿qué opinión le merece a usted eso? Digamos de manera muy breve, porque creo que ya vamos con la encuesta. Me acordé que se declararon los derechos humanos, pero habían unos humanos que no teníamos derechos. 40 años se tardaron los pueblos indígenas en que Naciones Unidas declarara, hiciera hasta 1997, hasta hace poquito, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, que han sido avances formales porque en la realidad nos siguen tratando como si fuéramos seres sin derechos, ¿no? Ciudadanos de quinta categoría. Pero la primera vez que fueron la primera comisión indígena, les tiraron la puerta en la cara, ¿no? No entraron a Naciones Unidas, nadie los escuchó, y bueno, estos salvajes, como que vienen a plantear. Entonces, aquí en la Constitución del 91 se supone que reconocieron que somos un país diverso y que todos tenemos derecho. Pero si leemos la Constitución del 86, dice que son salvajes, que hay que integrar, que hay que civilizar. Y yo creo que muchos se quedaron en la Constitución del 86, es decir, que piensan que debemos ser parte de la servidumbre y de esclavitud, perpetuar esas relaciones. Concejal, bueno, yo le cuento que estas redes están súper movidas. Por aquí hay gente que le envía muchos saludos, que la admiran. También están nuestros queridos gatos que siempre se conectan con nosotros todas las noches. Por ahí está David Guiris, que está bien atento a este debate. Un abrazo para él. También está Morris Muequeta, está Alejandra Zanabria, está la banda Salvia. Bueno, por ahí hay varios gatos conectados. Por ahí nos saludó alguien desde Twitter como, hola, mis gatos fajardistas. López Kurt 13 nos saluda como los gatos fajardistas. Bueno, hay mucha gente. Oiga, nuestro querido Coyote López, que hace rato que no se conectaba, por ahí está también participando del programa de hoy. Oye, Nati, pero antes de ir con la encuesta, hay un montón de comentarios en lengua. Ajá. Mejor dicho, aquí nos han puesto, por ejemplo, concejala, yo no sé eso cómo se lee, pero dice pensamiento y camino de mujer. Nos han dicho que aquí nos llamamos los misis. Mire, misis. La concejala Seinarin desde Pueblo Bello está compartiéndoles un vocablo en lengua arhuaca. Gato en lengua arhuaca es misi. Entonces, los misis es los mismos gatos, pero en lengua arhuaca. Un saludo para Seinarin. Muy bien. Un abrazo. Les vamos a decir por cariño los misis. Un abrazo para la concejal de Pueblo Nuevo. ¿De Pueblo Nuevo me dice? Pueblo Bello, Sierra Nevada de Santa Marta. Pueblo Bello, me encanta que nos estén viendo y claro que sí, ahora nos encantan los mismos misis. Fantástico. Eso. Oiga, no, pues antes de ir con la encuesta quería saludar a los gatos que están por acá, por supuesto, a Zainarin, a Silvio Padrón, a Marcela Vázquez, a Humberto Izquierdo Papá, que está por ahí conectado. Dice, saludo, admiración a una mujer valiente y luchadora por su comunidad. Son los que están aquí comentando. Seguramente ahora más adelante vamos a retomar más preguntas que usted puede leer ahí, concejal. Pero bueno, ahora sí, querida Diana, vamos con la encuesta que hacemos todas las noches. Así es, Nati, gatos y concejala. Todas las noches le hacemos una encuesta a nuestros gatos tuiteros. Y la pregunta de esa noche fue la siguiente. Gatos, ¿creen que la minga indígena es justa? Nos dice que sí, el 71%. El 25% dice que es politiquera
y el 4% no sé qué es la minga. ¿Qué piensa, concejala, de este resultado? Bueno, yo realmente quiero agradecerle y hacer extensivo de parte. Hoy me preguntaba un guardia con sus ojitos de gratitud con toda la gente, un saludo muy respetuoso. La gente en Bogotá, creo que esta es una ciudad de derechos y que siempre, pues como concejala indígena, quiero decir a mis 22 años, gracias por el voto de confianza. Creo que más allá de esas barreras que a veces nosotros nos encargamos de ir construyendo, hay gente que tiende puentes. Y yo siento que esta es una ciudad que aprecia la diversidad, que sabe que la diversidad es un patrimonio inmaterial valioso, y en ese sentido, pues yo creo que la encuesta refleja un poco el espíritu de nuestra ciudad, que es diversa. Esta es una ciudad rebelde también, precursora en políticas sociales, en reconocer los derechos humanos, ¿no? Ahora incluimos el artículo 66 en el Plan Distrital de Desarrollo. Si ustedes lo leen, es inédito, no hay otro de esta naturaleza en ningún otro ente territorial y tiene que ver con reconocer los sistemas de gobierno propio de los pueblos étnicos, ¿no? Los afro, los negros, los palenqueros, los raizales, la diversidad indígena, los misak, como 92 pueblos indígenas, y a mí me parece que eso no sea un problema, sino que sea parte de nuestra alegría. Tenemos que nosotros, pues, creo que eso es lo que refleja la encuesta, lo leo así, lo siento así, pese pues a que algunos políticos se niegan a hablar con nosotros. Qué tristeza. Humbert. Bueno, yo quiero empezar saludando a nuestra invitada de hoy porque hoy me conecté un poquito tarde, estaba trabajando duro para alcanzar a llegar a la sala de los gatos y con una cantidad de ideas y cosas por preguntarle. Entre ellas, por ejemplo, tenía pensado preguntarle sobre su opinión sobre que se integren a la minga a otras comunidades, como por ejemplo estudiantes. Pero sobre la marcha usted dijo algo tan interesante que yo dije, bueno, prefiero cambiar la pregunta. Usted dijo, es que si nos escucharan, ¿cuánto aprenderían? Si nos escucharan, podrían entender X o Y. Entonces yo, un poco tratando de hacer un paréntesis al programa, yo sí quisiera preguntarle, casi que al estilo de pregunta rápida, ¿a quién le gustaría que nosotros aquí escucháramos en Los Mismos Gatos de las comunidades indígenas? ¿O de qué tema le parece que ustedes deberíamos escucharnos como para que nos ponga la tarea de invitar más personas, miembros de las comunidades indígenas? Porque entre otras cosas, aquí en Los Gatos tenemos la causa de desbogotanizar el programa, pero también hacerlo incluyente. Queremos invitar mujeres, queremos invitar personas de diferentes comunidades. Entonces, quería hacer un paréntesis, si mis amigos de Los Mismos Gatos me lo permiten. ¿A quién cree que o a quiénes cree que debemos escuchar y sobre qué en todo lo que tiene que ver con la cultura indígena? Uy, esa sí está maravillosa. Mire, la tarea nada más, si supieran, 68 lenguas nativas. Cada lengua indígena es una forma de ver el mundo y es tan interesante. Yo que he interactuado y cada vez aprendo más, ¿no? Por ejemplo, Cauca, en lengua misak, significa mamá de los bosques y ellos son hijos del agua, ¿no? Muisca significa gente. Ik significa gente. Casi el nombre originario de cada pueblo significa ser gente. Pero una preguntita nada más para hacerle a cada pueblo. Bueno, ¿y qué es ser gente? ¿No? Interesantísimo. Hay además una lengua creol, una raizal, una palenquera. La resistencia de los palenques. Imagínense, los trajeron del otro continente en la primera trata. ¿Cómo han hecho para sobrevivir, conservar su lengua? El papel que ha jugado la música. En fin, y tenemos nosotros interesante, por ejemplo, en el vallenato, la fusión de varias culturas, la indígena, la negra, el acordeón que llegó de Alemania, lo bailamos, a muchos nos gusta, pero desconocemos sus raíces, nos gusta la arepa, nos gusta el maíz, en fin, el maíz tiene 10.000 años de historia, tantas cosas que podemos hablar. Yo digo, tenemos que saborear, tenemos que... Y les invito a que, por ejemplo, Lorenzo Muelas, constituyente indígena,
Me gusta porque yo creo que ahí hay un sueño de una nación multiétnica y pluricultural que más tarde que temprano florecerá cuando nosotros estemos dispuestos como a construir nuestra identidad, una nueva ciudadanía que es una ciudadanía diversa, intercultural, pero eso pasará cuando nosotros nos escuchemos, dialoguemos y estemos dispuestos pues también a tender esos puentes. Freddy o Nati, pero yo quería hacer un comentario simplemente, y es que mucho se ha hablado sobre si la minga es politiquería o no. A mí me encanta en particular que las comunidades indígenas hagan política, y todos deberíamos hacer política y participar de los asuntos públicos, pero prefiero que las voces que representan a los indígenas sean voces indígenas, para que dejemos de tomar en general a las comunidades y no solo a los indígenas como una carta de batalla. No son una carta de batalla, no son, me parece a mí, un instrumento para lograr ningún fin. Me parece que están ahí para representar su propia voz y para hacerse escuchar, y por eso creo yo que los mismos gatos deberíamos, y sé que hablo por todos mis amigos de los mismos gatos cuando les digo que queremos escuchar muchas voces más como la suya, querida Ati. Pero bueno, concejala, yo quisiera a estas alturas meterle un poquito de picante al programa, si usted me lo permite. Y con el picante es responder una pregunta picante. Nadie pone en duda, concejala, las reivindicaciones de los grupos indígenas en nuestro país. Eso está claro, lo hemos discutido aquí, lo hemos conversado con usted. Han sido víctimas de la violencia, de la desatención del Estado, de las condiciones precarias en las que muchas comunidades tienen que enfrentar su día a día. Pero hay sectores, y uno tampoco puede desconocer eso, concejala, que cuestionan dentro de las peticiones que siempre se piden mayor reconocimiento en temas de tierras. Y eso es algo claro, y eso es algo cierto. Yo he estado de negociador también del Estado en muchas ocasiones, y una de las reivindicaciones indígenas siempre tiene que ver con las tierras en el país, pero actualmente las comunidades indígenas en Colombia tienen casi que una quinta parte, si no más, de las tierras en Colombia. Y en muchas regiones, y eso también hay que reconocerlo, en los mismos resguardos, por diferentes razones, se han encontrado cultivos ilícitos. ¿Usted no cree, concejala, que hay que dar una discusión sobre lo que está pasando en ciertos resguardos indígenas frente al tema de los cultivos ilícitos? ¿A qué compromisos estarían dispuestos a llegar las comunidades indígenas sobre el problema de las drogas ilícitas, que es un problema real en nuestro país y que convoca a toda la comunidad colombiana? Bueno, dos preguntas. Espero que el látigo del tiempo me permita desarrollar. La primera, yo creo que las concesiones del territorio son distintas. Entonces, Occidente, siempre que habla de tierra, está pensando en propiedad, pero es porque tenemos esta idea de la posesión. Estas son ideas, por ejemplo, si miramos en términos jurídicos, los británicos se inventaron, por ejemplo, el concepto de tierras baldías. No existen tierras baldías en este continente ni en este país. Este fue el concepto que se inventaron los británicos para expropiar de la tierra a las colonias. Pero Occidente siempre ha pensado en términos de posesión, digamos, y de ahí todo el desarrollo que hay. Los indígenas, al contrario, pensamos que somos nosotros los seres humanos los que pertenecemos a la tierra. Entonces, cuando hablamos de tierra como madre. Esto es otro ontológico y políticamente estamos hablando de cosas diferentes. Entonces, ¿qué pasa en la sierra con la línea negra? La gente piensa que estamos hablando de la propiedad de la tierra, ¿no? Nosotros lo que estamos hablando es que hay que cuidar el territorio, porque ahí viene el agua para todo el Caribe. Entonces, le enseñamos y queremos enseñarle a los 17 municipios, a los 3 departamentos, a todos nuestros vecinos, que si no cuidamos la Sierra Nevada de Santa Marta, pues sencillamente no hay futuro para el Caribe. Pero ese ha sido un territorio profundamente excluyente, que le ha dado la espalda a la sierra y le ha dado la espalda también a la visión de los mamos. Y yo creo que así es muy complejo
también, sino pongámonos de acuerdo de qué estamos hablando, porque si hablamos de tierra no estamos hablando lo mismo. Para nosotros la tierra es nuestra madre. Y esto se expresa en la relación que tenemos. Nosotros escuchamos a la tierra. ¿En dónde? En los Kaduku. Ka es tierra. Kaduku es escuchar a la tierra. Entonces, cuando hablamos de ordenamiento territorial, por ejemplo, yo que soy concejal en Bogotá, no estamos hablando de lo mismo. ¿Qué pensamos nosotros? Somos los seres humanos los que tenemos que organizar nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestra vida para vivir en armonía con los ciclos y procesos vitales de la naturaleza. Es decir, es nuestra ciudad la que se tiene que armonizar con el río Bogotá, con el sistema de páramos, con las cordilleras, y no es al contrario. Entonces, Occidente, ¿qué piensa? No. Desde una perspectiva antropocéntrica, somos nosotros los que ordenamos el territorio. Entonces, mire cómo tenemos el río Bogotá, mire lo que estamos haciendo con los humedales, eso desde la llegada de Gonzalo Jiménez de Quesada. Es decir, la epistemia occidental es responsable del calentamiento global y la crisis en la que nos encontramos. Entonces, empezando por ahí, un punto. Ahora, es evidente que las tierras más cuidadas de este continente, y de eso pueden revisar estudios, son las tierras indígenas. Es decir, de ese 34 millones de hectáreas que hoy son territorio colectivo de los pueblos indígenas, el 98% son tierras que tienen una vocación ambiental. Es decir, ahí hay unas reservas bioculturales que es necesario que decidamos. Yo les pregunto, ¿la selva la vamos a cambiar por soya transgénica? ¿La vamos a cambiar para sacarle el petróleo? Pues esa es una decisión de los colombianos. Yo lo que creo es que eso es un error. Nosotros, nuestro mayor patrimonio es la biodiversidad y la diversidad cultural. Entonces tenemos que pensar una alternativa, eso por un lado. Ahora, la otra pregunta, ¿qué ha pasado con el primer punto del acuerdo de paz, que es la reforma agraria integral? De acuerdo al informe del Instituto Krog, el 52% de los cultivos ilícitos están hoy en territorios étnicos, pero tenemos que mirar, uno, ¿qué está pasando con la tierra y con las alternativas económicas para esos territorios? Hoy, 12.000 propietarios son dueños del 68% de las tierras productivas en nuestro país. Miremos nada más qué está pasando aquí en la sabana de Bogotá. Los mejores suelos de nuestro país están a punto de ser devorados por la especulación inmobiliaria, cuando son el verdadero dorado. Es decir, resolver el problema del hambre significaría salvaguardar los suelos con vocación agropecuaria de nuestra sabana de Bogotá. Esto tiene que ver con un conflicto entre los usos que le estamos dando al suelo, a la tierra, y la vocación que tienen realmente nuestros territorios, nuestro suelo. Allí lo que pienso es que Colombia tiene una gran deuda histórica y social con el campo y en especial con los campesinos que ni siquiera han sido reconocidos como sujeto de derecho, Catatumbo, entre otros. ¿Hemos avanzado en un PENIS con enfoque diferencial? No, al contrario. Intentamos imponer soluciones como la fumigación con glifosato que no resuelven el problema, que agudicen al problema de salud pública, que impacta de una manera desproporcionada a las comunidades rurales, pero ¿dónde están los programas rurales para sacar a esas poblaciones excluidas, brindarle alternativas económicas? Porque el eslabón más frágil de toda la cadena, de todo el ciclo de las drogas ilícitas, realmente son los productores, son los que menos ganan. ¿Quiénes ganan en esta cadena? Y veo que Estados Unidos hace muy pocos esfuerzos por disminuir el consumo de la coca. ¿Quiénes compran hoy la cocaína? No es una droga barata, deportistas, actores. Estados Unidos es uno de los mayores consumidores. Entonces, esto visto a una escala mayor, lo que veo es que hay una profunda injusticia con los territorios donde se está produciendo, que no son los que ganan de este negocio. Y en ese sentido yo pienso que es importante revisar la política de drogas en su conjunto, porque Colombia lo que ha hecho es arrodillarse a todo lo que le dice a Estados Unidos. Sin duda alguna, concejala, muchas gracias, y yo creo que por eso justamente comenzando esta pregunta no desconocemos, digamos, los retos que se tienen ni las reivindicaciones, pero sí es importante ahorita que se está hablando de una minga y de una conversación con el gobierno nacional y con muchos sectores, porque
la conversación se da con muchos sectores, reconocer que el problema de las drogas ilícitas en nuestro país tiene que hacer parte de un gran diálogo nacional. Y usted señala el cumplimiento de los acuerdos, usted señala las políticas de aspersión, las fallas en la política de sustitución, pero lo importante aquí es que se tenga claridad que el problema de las drogas ilícitas es un punto al margen de las diferencias en las discusiones que se tiene que tener en el marco de unos diálogos entre el gobierno nacional y las comunidades indígenas. Y entiendo entender de su intervención que estamos de acuerdo sobre eso. Claro, por supuesto, la agenda de paz tiene 5 puntos, ahí está el tema de las drogas y está el tema 1, la reforma agraria integral. Y entonces allí es cuando digo, el derecho a la paz, materializarlo, requiere un diálogo social, requiere una voluntad, requiere unos esfuerzos conjuntos. Y yo creo que es importante que el ente con el cual estamos mirando la problemática nos permita hacer una reflexión mucho más amplia, porque yo veo que vía demanda, ¿no? El mercado sigue estimulando pues toda esta economía criminal que finalmente termina impactando pues unos territorios con mayor dureza que otros. Muchas gracias, concejala. Natis. Nata lleva hablando media hora con el micrófono apagado otra vez. La clase de primiparadas que Natalia desde el primer día, reiteradamente. Oigan, es que a veces no silencio el micrófono, pero a veces cuando lo hago porque hay ruidos extraños se me olvida. Pero bueno, concejala, ahora vamos con una sección maravillosa que tiene nuestro programa y es la de preguntas rápidas, pero esta sí le toca ultra rápida, como las de Yamida Amat en un 2x3. Bueno, entonces iniciemos con nuestras preguntas rápidas. Humberto, tienen la primera mi pregunta es, ha habido muchas, digamos, se ha utilizado para hacer política la minga por parte de otros líderes políticos, no me refiero a la minga. Dígame 3 nombres o por lo menos un nombre de personas que hayan hecho politiquería con la minga. Pregunta dura. ¿Quién? No, todo el mundo está hablando de la minga, para bien, para mal. Por ejemplo, en el consejo, Marco Acosta, que es el concejal de Bogotá, ¿no? Escribió un tuit durísimo, tenemos que militarizar Bogotá, todos los bogotanos cuiden sus hogares, viene la minga. Yo creo que eso le permite también hacer política, afianzar sus fieles, sus clientelas. Esa es una manera también. Freddy. Bueno, yo estoy con Humberto. Yo quiero decir que, igual que Humberto, siento que hay mucha gente que se ha tratado de apropiar de la minga, de muchos sectores, izquierdos y derechas, y tratar de hablar. Pero bueno, mi pregunta va por hacia otro lado, porque es que desafortunadamente tenemos muchas preguntas y muchas cosas. Como decía Humberto, queremos hablar del tema de indígena, pero yo le quería preguntar acerca de la Guardia Indígena, porque uno ve y es chévere, y el tema de la Guardia Indígena, esta canción y demás ha hecho, pero yo le quiero hacer una pregunta a ustedes, ¿sí o no? ¿Cree usted que las mujeres están bien representadas en la Guardia Indígena hoy? Superar los machismos indígenas, los propios, los aprendidos, más el patriarcado. Yo creo que es un reto para las mujeres indígenas que la voz propia desde sus territorios y de sus comunidades logre transformar las relaciones de poder. Yo veo pues que quien transmite la lengua, la primera que se levanta, la última que se acuesta, es la mujer. Sin embargo, hay muy poco reconocimiento y goza de muy poca legitimidad y, digamos, a la hora de los espacios de decisión, pues son realmente esquivos. Para mí ha sido un largo camino ganar un lugar al interior del pueblo indígena, pero es posible, pero solo lo pueden hacer ellas desde su propia iniciativa y proceso. De todas maneras, Aida Quilcue es una mujer a la cual respeto y lidera, digamos, estuve
escuchándola y me parece que es una mujer sensata. Ahora, de ahí a que eso transforme la realidad de las mujeres en la comunidad, pues hay un gran paso, ¿no? Hemos tenido pues una mujer, pero eso yo creo que tenemos que ser mujeres que construimos comunidades más equitativas y eso estamos trabajándolo con el Consejo de Mujeres Arhuacas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Juan. Concejala, cuéntenos cómo es una clase intercultural de diplomacia indígena en la Universidad del Rosario. No, es una pregunta rápida. Sí, bueno, la formación para el buen vivir es un espacio donde los diálogos, los saberes ancestrales dialogan con los saberes académicos y ha sido muy interesante. De todos los sábados a las 5 de la tarde hemos preparado un diplomado y ha sido muy interesante en el sentido de que estamos en el sueño de un nuevo liderazgo, un liderazgo intercultural que pueda integrar todos estos saberes y se han inscrito 200 líderes de Bogotá, de las 20 localidades y esperamos pues que sea un liderazgo más sensible a la diversidad, al agua, a la tierra. Ahí vamos, nos ha ido bien y estamos muy contentos también con ellos porque realmente son ellos los protagonistas, los que nos manifiestan esa experiencia. Laura. Concejala, ¿cuál es su siguiente paso en su carrera política? Bueno, ese es un paso que define la gente. Yo creo que para que yo pudiera ser concejal de Bogotá se han alineado muchas cosas. Para yo poder volver a Bogotá, para mí casi es después de 10 años a renovar las políticas públicas que dejé, la política pública indígena, 9 caminos, la política pública del agua. Estoy como reencontrándome nuevamente y qué bueno que ese episodio de los 22 años, porque fue también muy duro esta manera como la ciudad asume a la juventud, ¿no? La juventud problemática, la juventud, pero yo demandé el Estatuto Orgánico de Bogotá porque no le permitía a los jóvenes participar. El artículo 25 del Estatuto Orgánico decía que para ser concejal había que tener 25 años y entonces esta me parece que es reducir pues la ciudadanía de una población muy importante y yo soñaba con que en el consejo pues estuvieran jóvenes diversos tomando las decisiones de esta ciudad y bueno, lo que he visto es que bastante Delfín ha llegado, pero no es que haya, aunque este es un consejo joven, renovado, con nuevas agendas, más sensibles a la paz, bueno, ahí vamos, ahí vamos. Bueno. Recuerde, preguntas rápidas, respuestas de sí o no. Tienen que recordármelo, la verdad, ando, yo soy de otro ritmo, qué pena con la rapidez de ustedes. Concejala, bueno, rapidísimo. Dígame, lo bueno, lo malo y lo feo de la minga indígena. Lo bueno es encontrarse uno con tanta gente, ¿no? Es un pretexto para encontrarse. Lo malo es esto que ustedes ya dicen, el oportunismo político, gente que va a hacerse la foto, pero realmente no asume la agenda indígena. ¿Y lo otro cuál es? Lo feo. Lo feo, que el presidente no quiera hablar con la minga. Muy bien. Así es, así es. Gao. Concejala, dígame sí o no. Petro está tratando de capitalizar políticamente la minga. Sí. Respondió corto. Así es. Así es. Respondió corto y ya respondió, listo. Así es. Una mujer que admire que no sea su mamá Luz Helena y que no sea de la comunidad indígena. Uy, a Vandana Shiva. Me encontré con ella en la toma a unas piñas transgénicas en Costa Rica y realmente, aunque no hablo el hindú, siento que hay una conexión entre los Andes y los Himalayas y ella también lo siente y nos fundimos en un abrazo y
Y yo creo que tenemos culturas muy antiguas, ¿no? Que nos encontramos en principios universales también. Eso me emociona mucho. Luego me la encontré en México nuevamente cuando se declararon los derechos de la naturaleza y reafirmé como que a uno el corazón le late más rápido, siente la pulsión, todas esas emociones que siente uno cuando se encuentra con un ser tan maravilloso. Y bueno, desde aquí todo mi cariño para ella y gracias a ella también por toda su lucha por las semillas, porque yo creo que el mayor aporte que las mujeres hemos hecho a la humanidad fue haber domesticado las semillas desde hace 10.000 años. Es el trabajo que hacen las mujeres indígenas y que creo que están al servicio de la humanidad. Es nuestro mayor patrimonio, como el maíz, como la quinoa, y entonces me apasionan todos estos temas, por eso mi admiración por Vandana y quisiera pues que ojalá algún día nosotros apreciáramos toda esta agrobiodiversidad. Concejal, bueno, no, estas definitivamente fueron preguntas rápidas con respuestas no tan rápidas, pero vale la pena. Ahora vamos con Laura, ahora vamos con nuestra querida Laura y nuestro varillazo o casapopulista. Varillazo. Varillazo. ¿Cómo es? ¿Misis? ¿Misis? Los misis. Bueno, misis. Hoy tenemos varilla y la varilla es, yo creo que para todos. ¿Por qué? Por la altura o la poca altura que ha tenido el debate respecto a la minga. En realidad ha sido un debate donde se ha demostrado de un lado el racismo, de otro lado también la intolerancia. Así que de nuevo nosotros siempre hacemos una invitación a dejar la incitación al odio, a dejar la incitación a seguir segregando más entre nosotros, a dejar la incitación a dividirnos más. Así que si queremos debatir, hagámoslo, pero no hay necesidad de incurrir a las ofensas, al racismo o a tratar de discriminar a los otros por cualquiera que sea su condición. El debate se tiene que hacer con altura para poder construir algo alrededor. Mientras tanto, no vamos a salir de la misma dinámica en la que nos damos palos los unos a los otros. Así que el jalón de orejas es para todos nosotros quienes no hemos sabido llevar el debate de la minga y solamente otra vez más estamos atizando las diferencias entre los unos a los otros, los unos y los otros, y sobre todo una varilla fuerte para el gobierno nacional, que lo único que siempre hace cada vez que hay una manifestación, venga de quien venga, es estigmatizarla. Y tienen que dejar ese juego de estigmatizar la protesta. Por una u otra razón, ya, tienen que parar de estigmatizar la protesta. Es un derecho social, es un derecho constitucional, y adicionalmente, cuando ellos hacían protestas, nadie los estigmatizaba. Así que para ellos también es la varilla. Y el reconocimiento rápidamente hoy es para Mayerly Díaz Rojas. El nombre tal vez a ustedes no les sea tan reconocido, pero sí saben de un accidente en Ubaté, donde una avioneta se estrelló y solamente sobrevivió un bebé de 1 año, que Martín. Mayerly era su mamá, quien en sus últimos momentos de vida lo protegió y pudo salvar la vida de Martín, pero adicionalmente Mayerly era una mujer excepcional, una mujer TIC, directora de Vigilancia y Control del Ministerio TIC por mucho tiempo, y fue la directora de la Agencia Digital Nacional Digital del país. Ella estaba a cargo de producir todo el software que iba a hacer la transformación digital del Estado. Ella era una mujer TIC brillante, imponente, inteligente, decidida y con carácter. Y para ella se le reconozco porque hemos visto algunas noticias, pero creemos que se han quedado un poco cortos en contar con todo el legado que dejó Mayerly y quién era Mayerly. Maye, vuela muy alto, te extrañaremos mucho, y para ella le reconocemos que fue una gran mujer y la grandeza que tuvo hasta el último momento, porque fue gracias a ella que se salvó Martín. Así es, le reconozco, confieso que me está sacando lágrimas, porque es una persona muy querida para nosotros, que tuvimos una gran historia con el Ministerio TIC. Pero bueno, querida concejala, hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos agradecerle por aceptar nuestra invitación. Hablar de estos temas para nosotros es demasiado importante, reconocer toda esa diversidad, esa multiculturalidad que tenemos en Colombia, por supuesto, y nadie mejor que usted para haber hablado de este tema. Hoy el debate en las redes se movió fantástico. Por ahí está David Guitis diciendo que debe reconocerle a Gabo que hizo una de las preguntas que él hubiera hecho.
Por ahí está Yaipa, que dice que la felicita, a nuestra querida concejal, nuestra querida Pato Lozano también, que dice que me halle mujer tic. Morris Muequeta nos ha puesto varias frases exactamente, pero tendría que traducirnos la concejala. Por ahí está Farachogua Ati. Bueno, hay varios mensajes por ahí. Está nuestro querido Mauricio Martínez. Queremos agradecerles a todos ustedes porque ustedes son el alma de este programa, por supuesto. Y pues bueno, algo final para decir, querida concejala. Bueno, yo los quiero invitar a algo más atrevido, ¿no? Tienen que irme a visitar a la sierra y mambiamos, porque yo creo que no hay que estigmatizar el ayo. La hoja de coca es una planta medicinal, tiene calcio, nos ayuda a pensar, nos da potencia sexual, en fin, entonces yo creo que el problema no es la planta, el problema es el mal uso que le damos a la planta. Entonces yo los invito a una mambiología, a una ciencia profunda de la meditación, de una ciencia profunda del amor, y ya veremos todos los poderes que tiene la planta. Hasta que este país no respete la hoja sagrada de los pueblos indígenas, no va a haber paz. La hoja de coca es la hoja de la paz, no es la hoja de la guerra. Por eso es que los arhuacos se cruzan, ¿no? Su saludo sagrado es intercambian hojitas de coca, de ayo. Entonces yo creo que ya no más estigmatización a nuestra planta. El problema es la droga, el problema es la cocaína, y son dos cosas totalmente distintas, porque pues nosotros hemos vivido también mambiando muy felices a lo largo de los milenios en este continente. Entonces yo siento que todo es como yo creo que deberíamos hacer muchas cosas con la coca, entre ellos aprender a amar a la tierra, amarnos nosotros y meditar bastante. Eso es la mambiología. Entonces quiero cerrar el programa, ya que pusieron este tema picante, los invito a mambiar. Dos datos curiosos. Gabriel está en Santa Marta, entonces a él podemos de pronto llevarlo más rápido para que mambee. Y el segundo Invítenme a mambear. A mambear. Y el segundo dato curioso es que yo intenté mambear en el Araraquara con mis amigos andoques, que tengo grandes amigos de la comunidad andoque, y casi me muero. Seguramente porque lo hice bien, pero ahí le dejo, tengo que volverlo a hacer porque respeto profundamente esta tradición de nuestros pueblos indígenas. Pero ¿estás segura que era mambe? Porque, bueno, la diferencia entre la sierra y el Amazonas es que en la sierra se tuestan las hojitas, sí, y en el Amazonas se pulverizan, ¿no? Con hojitas de yarumo. Muy buena la amazónica también, a todos los amazónicos. Ahora hay cosas más fuertes, ¿no? Como el yagé, como otras plantas, pero el ayo es muy suave y nos da resistencia, nos da concentración. ¿Qué seríamos sin la planta, mejor dicho? Y los mamos saben muy bien de esto. Y el proceso realmente es sorprendente ver cómo lo maceran, cómo sacan la hoja de yarumo, todo el proceso que hay alrededor de eso. Pero bueno, quería aconsejar, otro programa la invitamos para que hablemos del mambe, para que hablemos del rapé, para que hablemos de todas las maravillas. Es que es esa experiencia con nuestra biodiversidad la que nos permite también amar el lugar donde estamos, el privilegio de compartir. Yo creo que tenemos que pasar a promover experiencias interculturales en la comida, en la música, en la vida. Yo creo que tenemos que amarnos más. Eso es un tema que no puede ser solo académico. Tenemos que ir a la sierra, a la Amazonía, a disfrutar el atardecer, mambear juntos, en fin. Así es, y esperamos poder hacer ese plan pronto porque aquí en Los Mismos Gatos nos han hecho muchas invitaciones, pero ya tendremos mucho tiempo de poderlas hacer todas. Entonces, como dice nuestra querida María Ángeles Subiría, los mismos misis de la sierra se despiden y recuerden que nosotros opinamos por diversión. Adiós, nos fuimos. Chao. Bueno, adiós y Seinarin allá en Simón Norú.